¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy os quería comentar un tema que últimamente le he estado dando muchas vueltas, he visto vídeos, he visto gente que me lo ha explicado, he intentado entenderlo, estoy intentando ponerlo en práctica, pero creo que es muy importante que también lo tengáis en cuenta, y por eso os lo quería comentar en este vídeo en especial. Por ejemplo, esta mañana he hecho esta acuarela. Es un faro, es una imagen marítima con un mar embravecido, una ola que choca contra las rocas. Bueno, una imagen relativamente sencilla. He estado probando de hacerla. Esta la he hecho muy rápido, es un boceto en realidad. Pero yo no sé si notáis algo extraño en esta imagen. Yo creo que esta imagen tiene un problema. Y este problema es que es una imagen donde, excepto en un par de puntos en concreto, como podría ser una parte del espigón y el muro de la parte de atrás, y los pájaros y las aves o las gaviotas, el resto de la imagen es muy plana. No tiene profundidad, no tiene relieve, apenas tiene volumen. Digamos que falla un poco la luz. Es como muy monótona en sí, ¿no? Es muy plana. Y aquí el problema, por lo que entiendo, es que lo que falla aquí es la escala tonal. La escala tonal es una gradación ordenada de valores, de colores o intensidades, desde el tono más claro al tono más oscuro, ¿no? Y la escala de tonos o la escala tonal sirve específicamente para generar sensación de volumen, profundidad y contraste. Si, por ejemplo, dibujamos una esfera y la hacemos de color plano, no es una esfera, es una circunferencia, es un círculo de un color plano. Pero si aplicamos una gradación de grises alrededor de la esfera, le estamos dando relieve. Estamos trabajando la luz, la profundidad, el volumen, etc. En este tipo de ilustraciones pasa lo mismo, ¿no? Y en las artes visuales, en la pintura, el dibujo, la conocemos también, este tema lo conocemos también como escala de valores, que es la que organiza los tonos entre el blanco puro y el negro absoluto, pasando por múltiples niveles de grises. Este sería un poco la definición sencilla de la escala de valores tonales. Escalas de valores tonales, si os pongo esta imagen, por ejemplo, esta fotografía del faro, en color, es una fotografía normal y corriente, podemos destacar como escalas tonales de esta imagen la que sería la escala acromática, que es la que hacemos convirtiendo la imagen en grises, y veremos cómo está toda la gama de grises en la imagen que hemos pasado a grises. Tenemos la monocromática, que sería igual que la anterior, pero en vez de un negro estaríamos trabajando con un solo color. De hecho, ya en un vídeo anterior mío, que os pondré aquí el enlace, trabajo un poco este tema en una imagen pues, con solo un color. En este caso, pues, podemos reducir la imagen al azul como color más intenso y al blanco como ausencia de color. Y a partir de ahí sacamos toda la gradación de tonos de ese color, de ese azul. Y luego tenemos la escala policromática, que es una transición gradual entre diferentes colores de la escena. Por ejemplo, en el caso de la imagen que hemos trabajado, os la pongo en pantalla, veréis que, como os comentaba antes, pues carece de profundidad, de contraste, de volumen, es muy plana. Parece que le falta algo. ¿Y cuál es el problema? Lo vais a ver muy claro, porque ahora lo que voy a hacer, esta imagen la voy a convertir en grises, y veréis cuál es el problema de esta acuarela, lo que os comentaba. El problema de esta acuarela es que hay muy poca gama de grises. Hay blanco, efectivamente, hay una zona más oscura, que es una parte del espigón, el muro trasero, detrás del faro, pero el resto de la escena es muy monótona. De hecho, estamos trabajando con una escala que es muy parecida a todos los grises con la que estamos trabajando. Y eso produce que la imagen se vea como muy plana. Entonces, bueno, lo que he hecho yo es coger esta imagen y volver a replanteármela con un solo color, ¿no? Usando solo el negro. E intentar extraer, fijándome bien en la imagen, las zonas más oscuras y las zonas más claras. Y a partir de ahí, pues intentar sacar toda la gama posible de grises que me puedo encontrar en la imagen. Entonces, como veréis, pues hay la zona del espigón, del muro que está detrás, es el negro más intenso, más oscuro, lo he puesto en las ventanas incluso del faro, lo he utilizado
en los pájaros y en parte en algunas zonas de las rocas. El blanco, la espuma de la ola cuando rompe contra las rocas. Ahí sería la parte con más blanco, más puro. Y a partir de ahí, pues he ido trabajando con diferentes gamas de gris, aclarando unos, aclarando otros, oscureciendo otros, perdón, y ahí trabajando. Y si os fijáis y os pongo una imagen al lado de la otra, la de color y la que he hecho en gama o en escala acromática, veréis que la que tiene escala acromática tiene mucho más relieve, más volumen, más contraste, más sensación de profundidad, al fin y al cabo, la imagen, que no tenía la imagen de color. Por eso creo que antes de trabajar según qué obras de acuarela, os recomiendo que, aunque sea haciendo un boceto pequeñito, estudiéis con solo negro, por ejemplo, o con un solo color, de una manera monocromática, estudiéis mucho el tema de valores. Y cuando lo tengáis muy claro y el boceto esté muy claro, a partir de ahí ya trabajar la obra que queréis hacer y usar ese boceto que habéis hecho monocromático o acromático como referencia de esa escala de valores tonales, que es lo que al final dará contraste y profundidad a vuestra obra. Bueno, y dejamos la teoría y vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica donde vamos a trabajar el tema, voy a trabajar, y me gustaría que vosotros trabajáis porque creo que es muy interesante, el tema de la escala de valores tonales de una imagen. He cogido un papel, lo he arrugado, he hecho una bola de papel, y lo he puesto debajo de una luz, he hecho una fotografía con el móvil y es la imagen que tenéis, que os enseño aquí mismo, y veis que es una imagen que apenas tiene color, sí que tiene algunos colores, pero a mí lo que me interesa en este caso es que trabajemos las tonalidades. Lo que he hecho es pasar la imagen a escala de grises, he sacado el color de la imagen, porque a mí lo que me interesa en este vídeo de hoy es trabajar el tema de la escala de valores tonales. Y como veis en la imagen tenemos todo tipo de grises. En la bola de papel hemos reproducido todos los grises que a continuación vamos a pintar. Y en la gama de grises que obtenemos, los que están más cerca de la parte de la luz, del blanco absoluto, serían lo que son los tonos de clave alta. Los que están más cerca y más oscuros, más cerca de la oscuridad total, que sería el negro absoluto, son los de clave baja, y los que tenemos en la parte central, todos los que tenemos en la parte central, serían los de clave media, y que veis que en la imagen abundan mucho. Y como podéis ver, voy a extraer unas muestras, las veis ahora a continuación, veis sobre la imagen de referencia cómo os he colocado toda una variedad de grises que podemos encontrar en la imagen. Así que nada más, vamos a empezar a pintar ahora mismo. No voy a hablar mucho más, lo mínimo, y bueno, nos vemos al final y comentamos un poco o resumimos un poco todo lo que hemos visto hoy. Empezamos. Bueno, ¿qué tal? Pues ya estoy en el estudio, estoy trabajando, como veis, ya estoy trabajando el dibujo, he ido adelantando el dibujo para no aburriros demasiado con el tema del dibujo, porque al fin y al cabo es un dibujo sencillo, a base de líneas, intentando marcar un poco pues dónde van a ir los colores. Bueno, en este caso, perdón, los colores no, serían, como hemos comentado antes, los matices, ¿no? Los valores tonales. Y aquí nos queda como un pequeño hueco y un poquito de sombra aquí. Vale, yo creo que más o menos ya lo tendríamos acabado. Voy haciendo unos últimos retoques de última hora para hacerlo algunas zonas como más... Vale, pues ya tendríamos el dibujo hecho. Yo de todas maneras, como os he comentado antes, he estado trabajando un poco a nivel de bocetos, pues con mi pequeño cuaderno de sketches que veis aquí. ¿Veis? Ya he estado un poco planteándome cómo van a ir los colores, y esto me va a servir un poco de referencia a la hora de pintar esta imagen ya más definitiva que vamos a hacer, con un poco más de cuidado, como más trabajada. Esto es un boceto rápido donde he trabajado un poco así a simple vista, más o menos, pues un poco por dónde irían las tonalidades, las partes más fuertes, las partes menos intensas, más blancas, más oscuras, y todas las gamas intermedias más o menos que me voy a ir encontrando, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Voy a colocar
El dibujo ya lo daría más o menos por acabado y bueno, si hay algún detalle a poner o a añadir, pues ya lo haríamos a continuación, pues ya con pintura. Voy a añadir aquí el agua, voy a limpiar un poco la superficie. Me voy a hacer con una paleta unos pañuelos de papel, de cocina, para ir retocando un poco y secando. Voy a usar 3 pinceles de la casa Fumuy, ya os los presenté en un vídeo hace ya algún tiempo. Y bueno, poca cosa más. Bueno, sí, claro, las acuarelas. Voy a utilizar mi caja de salir al campo, una de mis cajas de salir al campo. Tenéis una descripción de todos los materiales en la descripción del vídeo. Y bueno, voy a utilizar el negro simplemente y nada más. Pues vamos a empezar. Venga. Bueno, en principio, pues aquí me interesaría un poco trabajar ya un poco lo que es el fondo de la imagen. ¿Por qué le vamos a dar un tono gris así, un poco más flojo? Siempre lo podemos intensificar luego, porque bueno, nos interesa que destaquen ya los blancos del papel arrugado. Ya había una zona de blancos, pues como la zona de aquí, pues ya empezamos a dar un poco ya de... E incluso aquí pues ya podríamos ir trabajando un poco como más. Aquí, por ejemplo, estoy pintando en esta zona de aquí, porque esta zona de aquí es la que en realidad es la sombra. Aquí esta zona sí que la he pintado con el fondo, como os he comentado hace un momento, porque aquí luego irá la sombra, o sea que voy a empezar a aplicar ya color directamente ahí. Bueno, es importante que trabajemos con un poco de paciencia. Ahora lo que voy a hacer es voy a dejar secar el fondo y a partir de ahí pues ya empezaremos a trabajar un poco lo que es el tema de ya el papel. Bueno, vamos a dejarlo secar un momento y luego seguimos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, me interesa dejarlo secar un poco, porque no quiero que me queden las zonas de las tonalidades queden bien delimitadas, no se mezclen los colores sobre el papel, no me interesa. Bueno, y ahora empezaría a trabajar pues un poco pues como las trabajaríamos de más claro hacia más oscuro. Vamos a ir trabajando las formas más claras, las zonas más claras, y a partir de ahí, bueno, iremos oscureciendo ya luego sobre la marcha. Vamos a ir reservando algunas zonas blancas que nos interesa que queden destacadas. Bueno, y veis que voy aplicando ya grises, todos muy parecidos, porque lo que me interesa ahora de momento es dejar un poco más claro lo que yo ya veo como más blanco, ¿no? Que es para destacar un poco los blancos, etcétera. Bueno, y a base de superponer, pues vamos oscureciendo colores ya. ¿Vale? Ya veis que a partir de las primeras capas más claras, ahora ya vamos incorporando ya zonas ya mucho más intensas, ya aplicando más negro, vamos haciendo zonas como ya que nos interesa como destacar mucho más.
Y ahora con un pincel más pequeño, aún más fino, ya pues retocaríamos detalles ya mucho más intensos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí. Bueno, y veis que ya vamos sacando grises a medida que vamos aplicando colores y capas y oscureciendo pues algunas zonas que nos interesa, pues aún yo creo que podríamos oscurecer alguna zona más. Vamos a tener en cuenta que siempre la acuarela tiene tendencia a aclararse cuando se va secando, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí un poco más de negro en esta zona central. Aquí me interesaba mucho marcar esta zona central que destaque un poco con estos blancos. Y aquí, que es la zona donde, la parte de abajo, que es la zona donde va menos luz, digamos que es donde hay más gamas intermedias de grises por todos lados, ¿no? Y luego, como la parte más oscura, para mí la más negra, pues sería, en este caso, si vemos, es este detalle de aquí, es una línea aquí, bueno, algún detallito, quizás este aquí lo exagera un poco, pero bueno, una línea aquí. Pero digamos que lo más exagerado como negro sería la sombra, ¿no? Entonces la sombra vamos a trabajarla directamente, sin miedo. Vale, como la luz viene desde arriba, esta zona sería la más oscura, estaríamos en la gama más baja de grises, que son los que se acercan más al negro. Y aquí también tendríamos sombra. Y luego también tenemos una pequeña sombra aquí. Claro, esto nos va a dar unos pequeños toques de contraste muy fuerte con lo que sería el papel. Y aquí tenemos otro poco de sombra. Vale, ahora lo dejaríamos secar un poquito más y luego ya daremos los últimos retoques ya cuando esté todo un poco más seco. Vale, ya lo hemos secado, ya lo he secado un poco y bueno, podemos retocar un poco aún las sombras porque veo que no ha quedado demasiado intenso. Esta sombra es mucho más recta. Vale, no sé si os habéis fijado que la parte superior de la imagen aquí es como un poco más oscura, ¿no? La podríamos oscurecer aún un poco más, lo que haría que destacase mucho más el papel también. Dejaríamos secar un poco más. Vale, y ahora ya lo tengo completamente seco, intensifica un poco la zona del fondo aquí para destacar un poco más estos blancos que tengo aquí. Y bueno, ahora ya
casi ya, pues ya podríamos empezar a aplicar ya, bueno, intensificar ya algunos detalles, ya parte final ya del trabajo. Vale amigos, pues esto es un poco lo que os quería comentar en el vídeo de hoy, es el tema de la escala de valores tonales. Es muy interesante cuando hagamos nuestras acuarelas que tengamos muy en cuenta el tema de la escala de valores tonales, de toda la gama que hay entre el color más intenso, más saturado, en este caso el negro, y el que menos tiene, o sea, el blanco, toda la gama utilicemos e intentemos sacar todos los grises que podamos aportar a la imagen y trabajarla solo con esta gama acromática. Lo podíamos haber hecho en una gama, digamos, de tipo, una escala de tipo monocromática, podíamos haber trabajado con un color, pues en vez de un negro, pues haber trabajado a partir de un azul ultramar, de un carmesí, y sacar también todas las gamas intermedias. Bueno, este es el resultado final, ya os he comentado al principio que yo creo que es una manera muy interesante de estudiar el tema de la escala de valores tonales. Os recomiendo mucho que lo practiquéis. Este ejemplo, por ejemplo, con un papel arrugado, da mucho de sí, que puede sacarle mucho relieve, mucha profundidad, mucha luz, trabajando solo con grises. Eso luego aplicado a vuestras acuarelas de color, pues aplicaríais un poco el mismo criterio. Esa escala tonal de los colores más intensos y más profundos a los colores ya tirando hacia el blanco y a jugar un poco en las acuarelas con estas gradaciones de tonalidad. Nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, compartidlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y recordaros que está disponible la membresía del canal, así como los super thanks, que por una cantidad mínima podéis ayudar económicamente al canal. Agradecer a las personas que me están apoyando, de momento son pocas, pero espero que en el futuro sean muchas más. Y muchas gracias a ellos especialmente y a todos vosotros por estar ahí. Por eso os agradezco mucho vuestros likes, que os suscribáis, eso me da muchos ánimos para continuar y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.